Damos ya la bienvenida a nuestra siguiente invitada, María Ángeles Ruiz, profesor de EAE Business School. ¿Cómo estás, María Ángeles? Hola, muy bien, gracias. Bueno, lo primero, mirando al dato de inflación del día de hoy, sobre todo de la zona euro, y también por si quieres comentar el de Reino Unido, que en mi opinión ha sido como el más llamativo, ¿no? Manteniéndose en el 10,1%. En la eurozona, 6,9 la general, 5,7 la subyacente. ¿Es suficiente o son datos todavía que le muestran al Banco Central Europeo que tiene mucho camino por delante? A ver, la situación es una situación que efectivamente la inflación va decreciendo, porque como muy bien has dicho, aunque en el Reino Unido siguen en dos dígitos, también está bajando, ¿eh? La tendencia es decreciente. Entonces, ¿qué es suficiente? Pues claro que no es suficiente. Yo creo que la inflación que estamos sufriendo es algo totalmente insólito y que proviene pues de esos dos periodos de crisis que hemos vivido, tanto la pandemia como la guerra de Ucrania, que entonces lo que hace es que la oferta se frena totalmente, bajan los precios, cuando puedes volver a crecer la demanda es cuando existe la inflación. Analizando, dijéramos, los índices de la eurozona, vemos que, bueno, el global, no la subyacente, sino la inflación general, pues ha pasado efectivamente de un índice del 8,6 en enero a un 6,9 en marzo, con lo cual quiere decir que va descendiendo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que los precios no van a seguir aumentando? No, que los precios aumentan a un ritmo inferior, pero siguen aumentando. Aquí lo más grave es algo que realmente no se había vivido, yo creo que en los 20 últimos años que he analizado, es la inflación subyacente, que es la que realmente afecta a los hogares, ¿no? Es decir, la inflación de aquellos bienes que no son volátiles, que no tienes en cuenta ni la energía ni las materias primas, pero sí todos los productos elaborados, ¿eh? Lógicamente, todos estos productos tienen una influencia sobre el crecimiento de la inflación, pero no van no tienen la misma línea temporal. Me explico. Si la inflación de la energía o la global va bajando, hasta que nosotros no notemos ese bajón en la inflación subyacente, pasará 1 o 2 meses, porque los precios que nosotros tenemos al mercado están calculados con los costes anteriores, que ya tenían una inflación superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación subyacente sí que ha bajado en la zona europea del 7,6 al 7,5, perdón, esto es en España, del 7, pero es que es insuficiente, es insuficiente. Es decir, que mientras la inflación mensual va bajando la global en 1 o 2 puntos, la subyacente está prácticamente estabilizada o bajando muy lentamente. Pues este es el problema de que podemos ser positivos en el sentido de decir que los índices del crecimiento de la inflación van bajando, pero aunque seamos positivos, los precios no van a bajar y para conseguir un nivel de precios iguales a los de prepandemia, es decir, de una inflación prácticamente nula o como máximo de un 1%, tardaremos bastantes años. Positivo sí, porque va creciendo menos, pero la inflación es la que hay y eso es lo que está afectando tremendamente a la economía. Y luego otra cosa... María Ángeles, perdone que le Sí. interrumpa, ha dicho usted algo muy importante y ha dicho, claro, lo que importa aquí, sí, la tendencia está revertiendo, va bien, pero la pregunta es si el mercado ha considerado a lo mejor que la inflación iba a llegar al objetivo antes de tiempo, que ahí está la clave. ¿Cuánto va a tardar los bancos centrales en llegar a ese objetivo de inflación del 2%? Incluso Christine Lagarde el otro día dejando puertas abiertas a ver incluso un cambio en el objetivo de inflación, diciendo que, bueno, que el mundo al final va a 2 bloques y que cuando lleguen al objetivo de inflación a lo mejor incluso se plantean hablar de si ese cambio debería modificarse. ¿Cree que entramos en unas décadas donde ahora vamos a ver mayores precios de los que hemos visto anteriormente? A ver, mayores precios los vamos a ver, porque para que los precios bajen, la inflación tiene que ser negativa. Y entonces, aunque lleguemos al 2%, yo tampoco creo que sea en décadas, ¿eh? Yo creo que sí que se puede llegar al 1 o al 2% en 3 o 4 años, ¿eh? Sinceramente. Pero claro, eso no quiere decir
que los precios se estabilizan, pero no bajan, ¿eh? Esto es un poco el tema, que cuando las personas dicen, no, es que la inflación, para que un precio se estabilice, la inflación ha de ser cero. Y para que baje ha de ser negativa, que la tuvimos en época prepandemia un año, ¿eh? Entonces, yo diría que Europa no solamente ha de revisar la inflación, sino también los crecimientos. Porque, por un lado, dicen, Europa va a crecer -5 el Producto Interior Bruto, la zona eurozona, ¿eh? Y luego, ahora va a subir un 1. También diré que hay un problema en todos los análisis que se hacen, que es lo que los economistas llamamos el efecto escalón, que se van analizando mes por mes, un mes detrás del otro, o bien un mes con el mes del otro año. Esto no puede ser, se ha de analizar una tendencia global en el tiempo, porque si no, las predicciones es cuando no se alcanzan. Porque si tú vas diciendo en los 3 últimos meses, no sé, esto es una cosa muy lógica, ¿no? Para hacer tendencias, tú has de hacer una recta de regresión y ver cuál es la tendencia en unos años, no en 2 meses, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que optimista sí, pero cuidado, que no vamos a llegar a lo que, además que tampoco se ponen de acuerdo, ¿eh? Muchos dicen España el 1,3% en el PIB, el otro el 1,5%, ¿eh? Y el gobierno dice el 2%, que no llegaremos nunca, ¿vale? Entonces, yo creo que también aquí, en el momento de poner estos índices, hay una falta de metodología de hacerlo, porque todos queremos una inmediatez. Saber qué va a pasar este mes comparándolo con el del mes pasado. Y a veces las cosas se han de estudiar a largo plazo y saber cuál ha sido realmente la evolución. Porque crisis de este tipo hemos vivido, ¿eh? No tan fuerte, pero también con la crisis financiera. Y si se analiza lo que pasó y lo que hicimos, pues podremos un poco ver por dónde vamos. Yo no creo que sea la debacle. Ahora, estamos bajando el índice de la inflación, los precios subirán menos, pero tardarán en estabilizarse. Y aquí hay un problema mucho más grave que la inflación. Y es que toda esa inflación se está cargando sobre los hogares de renta media-baja, ¿eh? Es decir, son los hogares de renta media-baja los que notan más esa inflación. Porque si tú subes los precios y dejas los salarios totalmente estabilizados, pues pierdes poder adquisitivo. Eso no hace falta ser economista para esto, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que todo este peso está cayendo sobre la clase media que se está deteriorando y se está destruyendo, ¿no? Entonces, optimista sí, porque vamos a mejor, no a peor. Y yo siempre soy muy optimista. Pero apretémonos el cinturón porque no se va a arreglar la situación actual, a mi entender, este es mi humilde entender, en 1 o 2 años. Esta es mi opinión, ¿eh? Pues María Ángeles, le agradezco muchísimo el análisis con detalle tanto de la inflación como del crecimiento, y es un placer haberla tenido de nuevo con nosotros. María Ángeles Ruiz, profesora de EAE Business School. Que tenga buena tarde. Un placer hablar con ustedes. Gracias, buenas tardes. Adiós.